Where's the phone room? Imagine la siguiente reunión de ejecutivos. Necesitamos una serie nueva para NBC, la cadena The Office y America's Got Talent. Alguien en esa sala levantó la mano y dijo: tengo la idea perfecta. Un caníbal elegante que cocina a sus víctimas y se las sirve a sus amigos en cenas de 7 tiempos mientras coquetea psicológicamente con un agente del FBI que tiene alucinaciones con ciervos. Y en vez de que lo sacaran del edificio les dijeron: ¡aprobado! ¡Estreno en horario estelar! Así nació Hannibal. Y honestamente sigue siendo el mayor misterio sin resolver de la serie. No como Hannibal escapa siempre, sino como NBC dejó que esto pasara. Bienvenidos. Hoy vamos a diseccionar con cubiertos de plata como corresponde por qué Hannibal es una obra maestra que la televisión no merecía, no supo cuidar y que ahora todos fingimos que vimos desde el estreno. Antes de hablar del por qué esta serie es una obra de arte, hablemos del elenco de personas con las peores decisiones de vida en la televisión moderna. Olvídate el Hannibal de Anthony Hopkins con la máscara y el Fabo Benson o Noise Chontu. Este Hannibal no necesita gritar ni hacer sonidos raros con la boca. Le basta con mirarte fijamente mientras te sirve un plato exquisito para que entiendas que estás literal y culinariamente en problemas. Mikkelsen construye a un Hannibal que es básicamente el amigo sofisticado que todos queríamos tener. Culto, elegante, cocina increíble y siempre tiene el vino correcto. Si no fuera porque, ya saben, el ingrediente secreto de sus recetas suele ser alguien que le cayó mal en el trabajo. Es el único personaje de la televisión que puede decir la frase "espero que tengas hambre" y que suena como una amenaza de muerte y una invitación genuina al mismo tiempo. Will Graham es un investigador del FBI con tanta empatía que puede meterse literalmente en la cabeza de asesinos en serie con solo mirar una escena del crimen. Suena como un superpoder genial hasta que te das cuenta de que su terapeuta es, sin que él lo sepa, el asesino en serie más peligroso de Baltimore. Will pasa 3 temporadas teniendo la peor suerte en la historia de la psiquiatría. Es como si alguien con fobia a las arañas tuviera, por casualidad, de mejor amigo a una tarántula gigante con muy buenos modales en la mesa. Su arco es, esencialmente, un hombre tratando de no convertirse en el villano, mientras el villano le prepara la cena todos los jueves. Crawford es el jefe de la unidad de ciencias del comportamiento del FBI y el hombre responsable de contratar a un caníbal como consultor psiquiátrico sin pedir referencias. En su defensa, el currículo de Hannibal probablemente decía: excelente anfitrión, gran capacidad de trabajo bajo presión, orientado a resultados. Alana Bloom es la psiquiatra sensata del grupo, la que en cualquier película de terror sería la que grita "¡no entres en esa casa!" desde el propio público. Por desgracia, en Hannibal nadie escucha la voz de la razón, ni siquiera cuando la voz de la razón tiene un doctorado. Frederick Chilton es el director del hospital psiquiátrico y, sin lugar a dudas, el personaje con peor suerte en la historia de la televisión. Chilton pasa la serie entera siendo mentido, manipulado, disparado, secuestrado y, en algún punto, literalmente comido en parte sin morir, que es casi más aterrador. Si Hannibal tuviera un personaje que representa al espectador gritándole en la pantalla "¿por qué sigues confiando en esta gente?", es él. Bedelia du Maurier, espero lo había dicho bien, es la psiquiatra de Hannibal. Sí, leíste bien. Hannibal Lecter tiene su propio terapeuta, porque hasta los caníbales sofisticados necesitan procesar sus sentimientos. Bedelia es el personaje más ambiguo de la serie. Nunca sabemos si es una víctima atrapada, o una cómplice voluntaria, o simplemente alguien que decidió que la mejor terapia de exposición era vivir al lado del paciente más peligroso de la histórica clínica. En resumen, es un elenco de personas brillantes, cultas, con maestrías y doctorados, que colectivamente tienen el sentido común de una piedra. Y eso, amigos, es lo que hace que la serie funcione tan bien. Hannibal se estrenó en 2013 en NBC, repito, NBC, la misma cadena de Parks and Recreation, de concursos de talentos y comedias familiares de sofá. Decidió, en un arranque de valentía creativa que nadie ha logrado explicar del todo, producir una de las series más oscuras, artísticas y perturbadoramente hermosas de la última década. Creada por Brian Fuller, la serie toma como base las novelas de Thomas Harris,
Sí, el mismo universo de El Silencio de los Inocentes, pero en lugar de simplemente adaptar la historia que ya conocemos, Fuller decide hacer una precuela. Nos cuenta cómo Will Graham conoce a Hannibal Lecter, mucho antes de que el FBI, el público y aparentemente todo el estado de Maryland se dieran cuenta de que su psiquiatra estrella tenía una relación muy poco convencional con la carnicería del vecindario. Lo primero que te golpea al ver el primer episodio no es el terror, es la belleza. Cada escena del crimen está compuesta como si fuera una pintura del Renacimiento. Hay más composición artística en el cadáver de una víctima de Hannibal que en la mayoría de las exposiciones de arte contemporáneo. La sangre no es solo sangre, es un elemento estético, cuidadosamente iluminado, casi coreografiado. Y la comida, Dios, o sea, la comida aparece en absolutamente todos los episodios. Deliciosa, elegante, digna de un restaurante de 5 estrellas. Hasta que recuerdas lo que probablemente contiene y de repente esa ensalada ya no se ve tan apetitosa. Esta introducción visual y temática es lo que separa a Hannibal de cualquier otro show de crímenes en la televisión. No es SCI con más presupuesto, es casi una ópera visual sobre la muerte, con una banda sonora que suena como si alguien hubiera grabado los susurros de tus peores pesadillas y les hubiera puesto violines. La primera temporada es, en esencia, una historia de amor. No en el sentido romántico tradicional, sino en el sentido de dos personas extremadamente inteligentes se obsesionan mutuamente y ninguna de las dos lo admite en voz alta. Jack Crawford recluta a Will Graham para atrapar asesinos en serie usando su empatía hiperactiva. Y luego, con una lógica que en retrospectiva es casi cómica, decide asignarle como psiquiatra de confianza a Hannibal Lecter. Es como contratar a un pirómano para que revise las alarmas de incendio del edificio. Cada episodio sigue un formato de caso de la semana. Hay un asesino nuevo, Will lo atrapa usando su don, todos aplauden. Pero por debajo de esa estructura ocurre algo mucho más perturbador. Hannibal empuja, con la sutileza de un maestro ajedrecista, a Will hacia la locura. Le da consejos que suenan a terapia, pero que en realidad son gasolina sobre el fuego. Es el amigo tóxico definitivo, solo que en vez de mandarte mensajes pasivo-agresivos, te hace dudar de tu propia cordura mientras te sirve filete. El final de la temporada es una obra maestra de manipulación. Hannibal incrimina a Will por sus propios crímenes y Will termina encerrado en un hospital psiquiátrico, convencido de que se está volviendo loco, sin saber que el verdadero loco lo visita cada semana con una sonrisa cordial y seguramente algún tipo de paté hecho de una víctima anterior. Si la primera temporada fue el cortejo lento y perturbador, la segunda es la ruptura más elaborada y pasivo-agresiva jamás filmada. Will ahora es consciente de quién es realmente Hannibal. Tiene que fingir que sigue bajo su hechizo mientras trama exponerlo. Es básicamente 2 años de terapia de pareja disfrazados de investigación criminal, donde cada conversación es una trampa, dentro de otra trampa, dentro de otra trampa, como una muñeca rusa diseñada por alguien con un doctorado en manipulación psicológica. Esta temporada también nos regala a Mason Berger, un personaje tan grotescamente entretenido que consigue lo que pocos logran en esta serie: hacer que Hannibal parezca, por comparación, la persona más cuerda de la habitación. Berger es rico, cruel y tiene una relación con los cerdos que definitivamente necesita ser discutida en terapia. Aunque a estas alturas de la serie ya sabemos que la terapia en este universo no funciona particularmente bien. El final de la temporada es, sin exagerar, una de las secuencias más brutales jamás transmitidas en televisión abierta. Y de nuevo, recordemos, esto salió en la misma cadena que transmitía concursos de cantos los sábados por la noche. Hannibal desmantela literalmente la vida de todos a su alrededor antes de escapar, dejando un reguero de cuerpos y relaciones destruidas que ni el mejor terapeuta de parejas del mundo podría reparar. La tercera temporada se parte en dos, como si la serie misma no pudiera decidir si quiere ser una película de arte europea o un thriller de terror. La primera mitad sigue a Hannibal huyendo por Europa con Bedelia, en lo que básicamente es el viaje de luna de miel más incómodo de la historia. Museos, ópera, cenas exquisitas y la constante sensación de que en cualquier momento alguien va a terminar siendo el plato principal.
Es lenta, elegante, cargada de referencias artísticas y probablemente la temporada que menos convenció a la audiencia general, aunque los fans más devotos la defendemos con la pasión de quien defiende una religión. La segunda mitad adapta El Dragón Rojo e introduce a Francis Dolarhyde, otro asesino icónico de Thomas Harris, y aquí la serie da un giro casi absurdo en su ironía. Will necesita la ayuda de Hannibal, ya capturado y viviendo cómodamente en su celda porque hasta preso el hombre tiene mejor decoración que la mayoría de nosotros en libertad, para atrapar a un nuevo villano. Es la definición de no puedo vivir con él, no puedo atrapar asesinos sin él. La temporada y la serie terminan con una de las escenas finales más audaces de la televisión moderna. Una confrontación que difumina por completo la línea entre héroe y monstruo, filmada casi como una danza, con una ambigüedad final que generó y sigue generando más debates en internet que unas elecciones presidenciales. Sin spoilear demasiado, digamos que el final deja claro que en esta serie la línea entre enemigos mortales y la relación más intensa de sus vidas siempre fue más delgada de lo que el FBI hubiera querido admitir. Hannibal terminó en 2015, cancelada tras solo 3 temporadas. A pesar de tener una de las bases de fans más devotas y ruidosas de la televisión, conocidos sin ironía como los Fannibals, y aquí es donde llegamos a la gran injusticia cósmica de esta historia. Una serie que se atrevió a convertir el género de asesinos en serie en una meditación visual sobre el deseo, la identidad y la atracción hacia la oscuridad, nunca tuvo la audiencia masiva que merecía. En gran parte porque estaba en el canal equivocado, compitiendo por espacio con comedias familiares y programas de talento, cuando en realidad pertenecía a una plataforma de streaming prestigiosa desde el primer día. Sin embargo, el tiempo, como Hannibal con sus recetas, ha sabido dejar reposar esta serie hasta convertirla en algo aún mejor. Con los años, Hannibal se ha consolidado como una serie de culto absoluto, estudiada en cursos de cine por su dirección de fotografía, analizada línea por su banda sonora inquietante, compuesta por Brian Ritzel y celebrada sobre todo por la química magnética casi incómoda entre Matt Mikkelsen y Hugh Dancy. Construyeron una de las relaciones más complejas jamás llevadas a la pantalla. No es romance, no es amistad, no es rivalidad pura. La serie misma se atreve a describirlo con una sola palabra: diseño. Como si Will fuera, literalmente, un plato que Hannibal llevaba 3 temporadas preparando. Lo que hace grande a Hannibal no es el gore, aunque hay bastante, ni los giros de guión, aunque los tiene y son brillantes. Lo que la hace grande es su valentía absoluta de tratar al espectador como alguien inteligente. Confía plenamente en que el público conecte los puntos entre un ciervo con alas de cuervo y la psique fracturada de Will Graham, sin necesidad de un personaje que se detenga a explicarlo con calma. Es televisión que decidió desde el primer episodio ser arte antes que producto de consumo masivo, y eso en un mundo de fórmulas seguras y series diseñadas por comité es casi un acto de rebeldía. En un panorama televisivo donde la mayoría de las series buscan la fórmula más segura, el gancho más fácil, el final más satisfactorio para las mayorías, Hannibal apostó todo por la ambición estética y narrativa. ¿Le costó la cancelación? Sí. ¿Le costó no tener el reconocimiento masivo que tuvieron otras series de su época? Sí. Pero a cambio, ganó algo mucho más valioso: la inmortalidad cultural. Hoy, más de una década después de su estreno, sigue apareciendo en listas de las mejores series jamás producidas, sigue generando fanarts, ensayos académicos, teorías del internet y sigue convenciendo a nuevos espectadores cada año de que sí, valía la pena todo ese trauma emocional. Y quizás esa sea la lección final de Hannibal, que a veces las obras más valiosas no son las que arrasan en audiencia el día de su estreno, sino las que el tiempo, con la paciencia y el gusto refinado del propio Hannibal Lecter, se encarga pacientemente de servir en el plato correcto, en el momento correcto, para la audiencia correcta. Así que si todavía no has visto Hannibal, este es literalmente el mejor momento de tu vida para empezar. Nos vemos en el próximo video. Buen provecho.